Jaime Noé Esparza Duarte es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha cursado y aprobado la maestría en Derecho, la especialidad en Administración e impartición de justicia en la División de Estudios de Posgrado de la misma institución, así como un diplomado en Derecho Colaborativo. Inició su trayectoria en el servicio público en 1993, en el Poder Judicial del Estado, donde se desempeñó como escribiente del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Morelia. Posteriormente, ocupó el cargo de actuario en el mismo órgano jurisdiccional. De 1999 a 2007, ejerció como secretario proyectista en la segunda, sexta, séptima y octava salas civiles. Asimismo, fue secretario de estudio y cuenta del primer tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito. En noviembre de 2007, asumió el cargo de juez de primera instancia, desempeñándose en los distritos judiciales de Huetamo, Hidalgo, Jiquilpan, Marabatío, La Piedad y Morelia. Derivado de la reforma judicial y tras resultar electo por voto popular, el pasado 15 de septiembre asumió la función de magistrado integrante de la Sala Colegiada Civil de la región Lázaro Cárdenas y rindió protesta ante el Congreso del Estado. Su trayectoria profesional de más de 30 años le ha permitido adquirir un profundo entendimiento de las necesidades y desafíos del sistema judicial, impartiendo justicia con equidad, transparencia y respeto a los derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión del Arte de lo Bueno y lo Justo para platicar de lo que sucede y cómo funciona el nuevo Poder Judicial del Estado de Michoacán. Y hoy en particular vamos a hablar de uno de los puntos torales de la reciente reforma judicial, es acerca de la regionalización de la segunda instancia. Esto es que las magistradas y magistrados ahora están más cerca de la ciudadanía cuando ésta tiene una inconformidad. Es por eso que nos da muchísimo gusto recibir en este estudio al magistrado Jaime Noé Esparza Duarte para platicarnos acerca del trabajo que realiza como magistrado de la Sala Colegiada Civil de la región de Lázaro Cárdenas y hoy en particular de un tema muy importante, las pensiones alimenticias. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Astrid. Buen día. Estamos aquí reunidos con tu auditorio y gustosos de celebrar estas nuevas aperturas de las salas regionales y además de compartir con la ciudadanía nuestra actividad en segunda instancia. Claro. Y en estas salas civiles mencionábamos, las pensiones alimenticias son un tema muy relevante que llega constantemente. Entonces, para empezar a abordar el tema, platícanos un poco qué son las pensiones alimenticias. Muy bien. Bueno, te explico. Es una institución jurídica, precisamente que está elevado a rango constitucional en el artículo primero, 14, 16, como un derecho humano de las personas para llevar a cabo a cubrir sus necesidades básicas de la ciudadanía. Además, también está elevado a rango constitucional, como lo dije, y en tratados internacionales. Principalmente esta figura se da en protección de niñas, niños y adolescentes, también puede ser en adultos mayores o personas con discapacidad. Incluso también es un derecho que pueden pedir tanto en un juicio de divorcio, los cónyuges con motivo del divorcio, y también las concubinas o concubinos, ¿no? Tiene ciertas características que son muy importantes para la ciudadanía, que las conozca. Es de orden público. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado mexicano le importa y además cree necesario que se cubran todas esas necesidades básicas, que se hacen valer precisamente a través de un juicio y que tiene derecho la ciudadanía, principalmente este tipo de categorías de personas que te dije al principio. Es muy importante porque el Estado mexicano lo que protege es precisamente que se cumplan esas necesidades básicas del ser humano o de las personas para subsistir, que llega incluso en los niños, niños y adolescentes y posteriormente cuando cumple la mayoría de edad, incluso hasta los estudios. Cumple las cuestiones básicas como son la alimentación, vestido, calzado, cuestiones también médicas y también escolares. Como te decía, los padres están obligados con sus hijos a darle ese apoyo económico, físico y moral también para que se desarrollen todos los niños y adolescentes, incluso una vez siendo mayores de edad, también la pensión alimenticia surte sus efectos, porque la ley les obliga a los padres darle esa pensión hasta que cumplan o lleguen a concluir una arte, oficio o una profesión, ¿sí? Es decir, no concluye con la mayoría de edad. Claro, siempre y cuando, en este caso el hijo o el acreedor,
que así son las figuras de la pensión alimenticia, son acreedores, deudores alimentarios. El acreedor, que es el niño o niña adolescente que cumpla la mayoría de edad, ya es una persona adulta, tiene que seguir con sus estudios conforme a su edad y a su grado escolar que coincida con su edad. Entonces tendrá derecho a esa pensión alimenticia. Okay. Además, bueno, tiene otras que no se puede renunciar a ese derecho, es irrenunciable. Tampoco se puede cambiar con otros derechos que tengan las personas y es, bueno, muy importante la pensión alimenticia y se ve, como te decía, en juicios principalmente del orden familiar. ¿Cómo se resuelven estos casos? Muy bien. Primero comienza con una demanda, como todo juicio, se plantea ante un juez de primera instancia, se cumplen los requisitos de ley. Hay juicios que se hacen valer la pensión alimenticia autónomos, son juicios normalmente especiales, en nuestro Código Familiar así lo contemplan, y también se pueden hacer valer las pensiones alimenticias o solicitar las pensiones alimenticias o el derecho alimentario en juicios de divorcio o de concubinatos también. ¿Qué debe de cumplirse? Bueno, las figuras que se deben de contemplar o que se manejan en la pensión alimenticia o en el derecho alimentario es el derecho a acreditar el derecho que se tiene a esa acción, que lo tiene que acreditar el acreedor alimentario, que así lo denomina. Tiene que también verse las necesidades que tiene el acreedor alimentario y las capacidades económicas que tiene el deudor alimentario, que es la otra parte. Comienza con una demanda, se llama juicio a la parte demandada, al deudor alimentario, la contesta, si es su deseo contestarla, si no, no es necesario que la conteste, y después se empiezan a desahogar pruebas. Todas las pruebas en qué van acaminadas este tipo de acciones. Acreditar precisamente el derecho del acreedor, así como sus necesidades. Que principalmente en los juicios del orden familiar vemos que son niños, adolescentes, pero también puede haber adultos mayores y personas con discapacidad. En esas tres categorías que maneja tanto la Constitución como el Código Familiar, porque con base son tres principios, es el de necesidad, el de capacidad y el de proporcionalidad de los alimentos. El de proporcionalidad precisamente es el que nos ayuda o les ayuda a los jueces y también a nosotros magistrados en segunda instancia en ver cuál es la pensión que se va a cuantificar y que se va a condenar. Son trajes a la medida las sentencias de las pensiones alimenticias porque no todos los acreedores son de la misma edad, de las mismas necesidades, no es la misma capacidad del deudor. Entonces, en eso se hace un balance por parte de los juzgadores de primera instancia y de segunda instancia para condenar, en este caso, a una pensión alimenticia. Este tipo de juicios, en este caso estamos en la región Lázaro Cárdenas como magistrados. Hay 3 juzgados que pueden tramitarse ante esa pensión alimenticia. Tenemos 2 juzgados civiles y uno mixto. El mixto ve también materia familiar y civil y penal. Y los 2 civiles ven civiles y familiar, que es el derecho de familia, que es el que se ve ese tipo de procedimientos. Además de ser abogados particulares, también lo maneja la Defensoría. Si no tienen abogados o no tienen la suficiencia de recursos para contratar un abogado particular, se encuentra el Instituto de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado, que en Lázaro Cárdenas hay una delegación. Ahí pueden acudir con abogados que sin ningún costo les pueden tramitar este tipo de juicios. Bueno, y todos los que se tengan que ver con materia civil y familiar. Una vez concluido este asunto el desahogo de las pruebas, en los juicios familiares hay audiencias. En el juicio especial, que es de la pensión alimenticia o de alimentos, se lleva a cabo una audiencia y al final, bueno, el juez de primera instancia de la ciudad de Lázaro Cárdenas, que son los que nosotros revisamos, concluye con una sentencia. Al concluir con esa sentencia, pues normalmente si es a favor del acreedor, porque son niños adolescentes o personas adultos mayor o personas con discapacidad, si son en esas categorías, condena al deudor a cierta cantidad o a cierto porcentaje. Existe un fenómeno muy curioso en la región Lázaro Cárdenas, cuando estamos ahí presentes con la ciudadanía, que denominan el nombre de cincuenteados. Y yo preguntaba, bueno, ¿ese nombre de dónde lo sacaron? Resulta que hay un fenómeno en Lázaro Cárdenas que, bueno, están empresas mineras muy conocidas y también de Pemex y del propio puerto, importantes, que son gente asalariada. Entonces, que perciben un ingreso mensual fijo a través de una empresa y tienen muy buenas prestaciones.
Entonces, al promover los juicios, les descuentan un 50% aproximadamente, y de ahí sale el nombre de los cincuenteados, ¿no? Entonces, bueno, ese fenómeno yo no me ha tocado, he sido juez aquí en Morelia, y bueno, aquí son pensiones alimenticias, ya es un fenómeno que lo llaman cincuenteados. Bueno, una vez concluido el juicio en la sentencia, si la ciudadanía no está conforme con el porcentaje o la cantidad que fijó el juez, ya sea que se le hace poco al acreedor o al deudor alimentista se le hace mucho, bueno, pueden inconformarse. Cualquiera de las dos partes. Cualquiera de las dos partes puede inconformarse. Cuando se inconforman con esa resolución, hay un recurso legal que contempla nuestra legislación familiar que se llama recurso de apelación. Y es cuando entra la sala colegiada en Lázaro Cárdenas, que antes no se tenía en Lázaro Cárdenas. Eso hay que también llamar la atención de la ciudadanía. Antes nada más los magistrados estaban en Morelia, Michoacán, tanto civiles como penales. Los civiles son los que veían la materia familiar. Ahora igualmente los vemos nosotros también la materia familiar. Pero a raíz de la reforma judicial se regionalizan y nos toca a nosotros ahora estar ya en la cabecera en Lázaro Cárdenas. Nosotros, nuestra región es toda la costa michoacana, que es territorialmente, yo creo que es la más grande región del estado, pero bueno, en población no es tanta. Estamos abarcando 3 juzgados o 3 distritos judiciales, que es Coahuayana, Arteaga y el propio Ciudad de Lázaro Cárdenas, que es el Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas. Si con cualquiera de esos jueces que resuelven una pensión alimenticia que están dentro de la región de Lázaro Cárdenas no están conformes, se va al recurso de apelación y es que cuando nos conocemos nosotros. Y ya nuestra actividad en segunda instancia es revisar las sentencias precisamente. Si la juez o el juez de Lázaro Cárdenas o de Arteaga o de Coahuayana, tenemos 3 opciones como magistrados para decidir o nuestra resolución cómo debe de salir o cómo debe de emitirse. Se confirma, es una de las posturas o conclusiones que podemos determinar nosotros como magistrados, es decir, si estamos de acuerdo con lo que dijo el juez de la sentencia, se confirma. Si hay alguna modificación, alguna situación que no estamos de acuerdo, pero el sentido sigue igual, se modifica, y de plano si no estamos de acuerdo con esa resolución y la cambiamos totalmente, o se tiene que desahogar pruebas o alguna situación así, que bueno, que no estamos de acuerdo con la sentencia de la juez o la juez, se revoca. Estas son las 3 determinaciones que podemos hacer en segunda instancia. Y bueno, y para la ciudadanía, bueno, estamos en Lázaro Cárdenas como hecho histórico, que eso es muy conveniente para el acceso a la justicia precisamente de la ciudadanía, que los magistrados ya estén en la región y bueno, y pues contentos de poder estar con la población y resolver los conflictos legales en segunda instancia. Claro, importante. Bueno, por mencionar nada más las otras regiones, Apatzingán, La Piedad, Uruapan, Morelia, Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas. Así es. Importante porque, como lo menciona, esto permite que las personas puedan hacer o inconformarse, llevar la apelación y tener una resolución, bueno, pues que les sea más favorable o por lo menos entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque antes muchas personas no lo hacían con tal de, pues, ya no gastar en venir a Morelia, ya no, pues, digamos, usar ese tiempo que podían usar en otras cosas en venir a hacer estas apelaciones, ¿no? Sí, así era. Bueno, limitaba un poco el acceso a la justicia a las personas, precisamente, bueno, de la ciudadanía de Lázaro Cárdenas o de aquellas regiones de Arteaga y Coahuayana, porque como te comentaba anteriormente, todos los magistrados estábamos acá en Morelia. Entonces, pues limitaba mucho, no, porque tenían que hacer más gastos, porque como la ley exige señalar domicilio para recibir notificaciones donde se encuentra la sala, en este caso cuando se encontraba Morelia, normalmente los abogados, en este caso de Lázaro Cárdenas, pues tenían que contratar el servicio de otro abogado aquí en Morelia para que estuviera atento de las notificaciones y llevar a cabo el proceso del recurso que se llevaba aquí en Morelia. Ahora eso ya cambia. Ahora los mismos litigantes de Lázaro Cárdenas, pues ya ahí tienen la sala colegiada, que estamos integrados por 3 magistrados, una magistrada y 2 magistrados, que resolvemos ese tipo de conflictos. Entonces a la ciudadanía precisamente les protege esos derechos al acceso a la justicia, al debido proceso, porque bueno, tienen un medio de impugnación a su alcance más económico, porque bueno, ya no tienen que gastar en más abogados y más accesible en su localidad. Como te decía, bueno, hay un procedimiento en primera instancia donde se desahogan pruebas.
Esas pruebas las tiene que apreciar la juez o el juez familiar para hacer su decisión y emitir una sentencia. Bueno, nosotros un caso práctico que tuvimos en Lázaro Cárdenas es pues, bueno, el juez condena a un 50%, ¿no? Toma en cuenta ciertas pruebas, que en este caso fue un ingreso mensual de 20,000 pesos que tenía en una de las empresas que te comentaba y bueno, más prestaciones. Las prestaciones eran muy elevadas que tenía. Entonces ese 50% que contempló el juzgador de primera instancia, a nosotros como sala advertimos que pudiera haber sido un poquito excesivo. Eran 2 acreedores alimentarios, en este caso eran una niña y un niño de edad de 5 años y el otro de 8 años, estudia educación, una prácticamente casi de kinder todavía y el otro sí de primaria. Y en ese caso, al advertir que efectivamente sí, el ingreso mensual de 20,000, el 50% pues dan 10,000 pesos, ¿no? Que sonaba más o menos básico y bueno por las pruebas que había de las necesidades de los niños, de la niña y del niño, nos resultaba más o menos lógica. Sin embargo, al ver nosotros las prestaciones que tenía extra el trabajador, aguinaldos, prestaciones, si cumplía horarios y cumplía metas, ese ingreso se duplicaba. Entonces ya la pensión ya no era el ingreso ya no era de 20,000, sino incluso daba de 40,000 pesos hasta 50,000 pesos por las prestaciones. Y si lo tomabas un gasto anual con aguinaldos y todo eso, entonces la pensión ya no eran de 10,000 mensuales. Entonces cubría con exceso ya las necesidades de los acreedores. Entonces, en ese tipo de juicios, nosotros como magistrados, al ver esas pruebas, pues tenemos esa facultad de poder analizar y con base en los agravios también que nos estaba haciendo valer, en este caso quien se inconformó fue el deudor, precisamente nos hizo como agravio que se le hacía excesiva la pensión por el tema de sus prestaciones. Analizando las pruebas fue cuando nosotros como magistrados se determina modificar, ¿no?, el porcentaje y determinamos que fuera un 40% del 50% que se había determinado, precisamente por el argumento es que las prestaciones adicionales que tenía el trabajador o el deudor alimentario eran excesivas y la finalidad de fijar una pensión no es para enriquecer al acreedor alimentario, ¿no? Es para tener una vida decorosa, digna y que se desarrolle, en este caso los niños y adolescentes, en sus actividades básicas, que puedan quedar al lugar también a esparcimientos, a actividades escolares, las cuestiones de atención médica, también con el trabajador, en este caso el deudor alimentario tenía prestaciones buenas para gastos médicos mayores, entonces están realmente aumentadas las necesidades a nuestro criterio para que se modificara esa pensión alimenticia. Entonces, eso es lo que nosotros tomamos en cuenta, tanto el juez de primera instancia para tomar su decisión de sentencia y cuando ya estamos nosotros analizando esas sentencias en segunda instancia, con base a los agravios que nos dan las partes, en este caso, como te decía, que era la parte demandada o el deudor alimentario, nos dio para modificar ese asunto. Entonces, y en lo que te decía, ahí fue el principio de proporcionalidad. Esa pensión alimenticia era desproporcionada para las necesidades alimentarias que tenía el acreedor. ¿Sí? Entonces, son el balance que tenemos para nosotros como juzgadores de segunda instancia o los de primera, el ver y resolver de esa manera. Muy bien. Un tema muy interesante, sí, que seguramente habrá muchos otros ejemplos que nos pudiera compartir, pero el tiempo se nos está agotando, magistrado. ¿Algún mensaje para la ciudadanía acerca del trabajo que ustedes realizan o de estas facilidades que se están dando para el acceso precisamente a la justicia? Pues muy bien. Pues bueno, el mensaje es que tengan confianza con este nuevo Poder Judicial. Somos personas profesionales. En este caso, como vieron en la semblanza, yo tengo más de 30 años en el Poder Judicial. Me he dedicado a esto toda mi vida profesional, entonces realmente nos apasiona y nos gusta. Nos dedicamos a estudiar, a capacitarnos constantemente, a dar este tipo de charlas. La verdad, pues la gente tiene que tener confianza en este nuevo Poder Judicial, que estamos con todo el estudio, análisis y seriedad de los asuntos que se van a hacer muy bien estudiados y analizados en segunda instancia, porque tenemos la experiencia, la capacidad y la sensibilidad también de ver ese tipo de asuntos.
En materia familiar, que fue lo que hemos platicado más ahorita, precisamente mi antecedente inmediato, fui juez familiar durante 10 años aquí en Morelia. Entonces, sí va generando como juzgador esa sensibilidad que se ocupa para en segunda instancia analizar este tipo de asuntos y que la ciudadanía quede tranquila y contenta. Realmente que nosotros estamos con esa nueva convicción, que vaya, visítenos, nos tenemos puertas abiertas, están las oficinas en el centro de la localidad, estamos en la calle Juan Álvarez, esquina con Ignacio Zaragoza, en el centro de Lázaro Cárdenas, y tenemos ahí las puertas abiertas para que cualquier duda o alguna situación que tengan de los procesos que llevamos en segunda instancia, se puedan acercar con nosotros. La verdad, estamos convencidos con esa nueva generación de juzgadores, con esta reforma del Poder Judicial, y contentos de que la ciudadanía vea que tengamos buenos juzgadores con personas éticas y profesionales como siempre lo hemos sido. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el arte de lo bueno y lo justo, magistrado. Muy importante seguir conociendo al Poder Judicial y justamente saber que está cada vez más cerca de las personas con estas posibilidades de acercarnos y tener desarrollo de procesos judiciales más económicos y más cercanos. Muy bien, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes también que nos acompañan en cada emisión del arte de lo bueno y lo justo. Un placer que siga enterándose de lo que sucede dentro del Poder Judicial. Les esperamos en la próxima emisión del arte de lo bueno y lo justo.